Hermano, que Dios le bendiga. Muy buenas noches. Es un gusto para mí platicar con usted ahora que usted está en su casa y platicar algo de lo de que está en la Biblia. Créame que estamos en un tiempo, hermano, de muchas bendiciones realmente. A veces la gente ve solo cosas malas, pero nosotros como hijos de Dios realmente tenemos la porción de Dios. Y eso es algo importante porque entonces, hermano, mire, parte de las cosas que usted tiene es, hermano, el hecho de que debe en primer lugar comprender que lo que Dios hace en su vida es distinto a lo que hace en otros sectores. Usted se recuerda que Dios trabajó en tres etapas. Por ejemplo, desde el libro de Génesis, capítulo 1, usted ve desde prácticamente la creación de Adán, trabaja con la humanidad. En el libro de Éxodo es donde crea el reino de Israel. Y el libro de los Hechos prácticamente estamos desarrollando la iglesia. Mire, tres tiempos: humanidad, Israel, iglesia. Y el trato con cada uno de ellos es distinto. Y hermano, eso tiene algo que ver porque fíjese que hay un hombre con el cual Dios trabajó y era Abraham. Y de eso le quisiera hablar yo porque le quiero hablar de los hijos de Abraham. Pero mire, cuando empieza usted a revisar la Biblia, se da cuenta de esto. Génesis 17, verso 3 dice, entonces Abraham, mire, antes de que le cambiaran naturaleza a él, fíjese, le cambiaron su nombre hacia Abraham y le dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Así lo dice la Biblia 60. Mire, muy bonito, pero vea, ¿cuál es el llamado de Dios para él? Ser padre de muchedumbre, padre de mucha gente. Entonces, fíjese que cuando usted empieza a revisar esto, hermano, nos damos cuenta de algo que es bien importante. Mire, en primer lugar, le repito, Dios el llamado que le dijo es, van a ser muchos ustedes. Pero, cuando usted empieza a revisar la Biblia, hermano, ya empieza a revisar usted algunas cosas distintas. Porque mire, por ejemplo, la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 22 y verso 23, lo dice así. Está escrito que Abraham, fíjese, oiga, Abraham, el padre de multitudes, tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Entonces, ¿y eso qué dirá usted? Pues mire, el verso 23 nos explica, el hijo de la sierva o de la esclava nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Recuerde, Abraham tuvo dos hijos. Ahora, ¿cómo está la situación? Mire, ahorita le explico un poquito de esto, porque cuando usted empieza a revisar esto, mire, le hice un resumen básico. En primer lugar, fíjese, ¿quién es el primero que tuvo un hijo? Abraham, antes, le repito, antes del cambio de nombre. Dios le cambió de Abraham hacia Abraham. Entonces fíjese que cuando a él ya le cambiara, antes de que cambiara, perdón, tuvo un hijo, ¿con quién? Con la sierva, con la esclava llamada Agar. ¿Qué hijo tuvo? Ismael. Ahí le puse la cita bíblica, Génesis 16, 16. Y precisamente uno de los puntos fundamentales en la vida de este hombre es cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Lo circuncidaron a este muchacho, a Ismael, a los 13 años. Usted se recuerda, 13 en la Biblia es figura de la rebelión. Entonces, mire, importante eso. Ahora, ¿por qué? Porque déjeme que le regrese. Dice, el hijo de la sierva o de la esclava nació según la carne. ¿Y eso de ser hijo de la carne qué es? Recuerde que nosotros tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Eso ya se recuerda usted muy bien. Pero hay una faceta. Espíritu apagado, no hay comunión con Dios. ¿Qué guía? Solo el alma y el cuerpo. Esa es una persona que no tiene comunión con Dios. Entonces, ¿qué hace? La voluntad de la carne, la voluntad de su alma, los deseos de sus sentidos. Hermano, lo que ve, lo que gusta, lo que oye, así, todo eso parte de la carne. Fíjese, entonces, ¿sabe qué pasa? Él tuvo un hijo así. De una manera,
no conforme al plan de Dios. Pero después tuvo el hijo de la promesa, que mire, dice, el hijo de la promesa es hijo de la libre. Fíjese, el hijo de la libre era Sara, la esposa. La otra era la esclava. Entonces dice que ella tuvo un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa, Génesis 21. Y dice que lo circuncidó a los 8 días. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se llama? Ismael a los 13 años. Fíjese, pero en cuanto a Isaac, a los 8 días, porque el pacto ya estaba establecido con Abraham. Mire la diferencia que hay. ¿Y eso qué dirá usted? Pues le repito, este hombre, mire, él tuvo hijos en 3 facetas. 1 con la esclava, 2 con la esposa y 3 después con Cetura. Precisamente cuando ya había muerto Sara, que se volvió a casar. Pero no le quiero hablar tanto de esos hijos, sino déjeme que le cuente. Porque mire, aquí le hice el resumen. Abraham tuvo tres calidades de hijos. 1, Abraham, hombre sin cambio alguno, como el polvo de la tierra. Como Abraham, como la arena. Como Abraham, como las estrellas. Tres tipos de hijos. Mire, como el polvo, Génesis 13, 16, que les repito, es la faceta humana. Y ahí es donde tendríamos que poner a Ismael. Fíjese. ¿Y qué es eso? Las naciones. ¿Sabe qué es lo interesante en ese sentido? Porque, mire, viene una persona, le repito, hable usted de los países árabes. Bueno, parte del polvo. Fíjese, son parte del mismo tronco. Pero hay una situación, naciones, antes de que este hombre tuviera pacto. Fíjese, después que dice Abraham como la arena, ese es el Israel nacional. Ese es el Israel nacional que, le repito, al final, usted se da cuenta, eran 12 tribus, 10 fueron a la dispersión, solo quedó Judá y Benjamín, y de ahí lo que está actualmente el pueblo de Israel, y hermano, que en algún momento va a generar el trato con Israel en la semana 70 de Daniel, o tiempo tribulacionario, como nosotros le decimos también. Pero mire, ahí está. Y la tercera calidad de hijos es como las estrellas, Génesis 22, 17, y es precisamente donde usted y yo estamos involucrados, porque esos son hijos de Abraham, pero no como los otros, porque ese, si usted lo quiere ver, descendencia directa. Ismael, hijo de Abraham con Agar. Isaac, hijo de Abraham con Sara. Pero nosotros, como las estrellas, no tenemos la misma característica en cuanto a genealogía, en cuanto a la paternidad de él, así directa, sino es otro aspecto, y de eso es lo que le quiero hablar. Porque entonces, mire, viene la Biblia y en el libro de Lucas dice algo. En primer lugar dice esto, ¿ve? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo estaba hablando Jesús. Fíjese. Entonces vienen ellos y les dicen, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, oiga, el pueblo de Israel, tenemos a Abraham por padre. Oiga, ¿qué decían ellos? Nosotros somos hijos de Abraham. Por eso San Juan 8, se recuerda, vino Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire, judíos que habían creído ya en él. Y les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces vienen ellos, nosotros jamás, oiga, jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces viene Jesús, miren, cuando ustedes no decían nada, limpios del pecado, pero cuando dicen vemos, su pecado permanece. Entonces se volvieron atrás. Entonces ellos le dijeron, ¿sabes qué? Le dicen ellos a Jesús, linaje de Abraham somos. Linaje de Abraham somos, sí, pero entonces déjeme que le regrese, porque entonces, ¿de qué manera son? Porque les repito, estaba como el polvo o como la arena, una de las dos. Pero el objetivo de Cristo es que fueran hijos
como las estrellas. ¿Y qué pasó? No permanecieron, no perseveraron en el conocimiento de la verdad y se hicieron para atrás. Y entonces le dice más adelante Jesús, ¿saben qué? Ustedes son hijos del diablo. Ellos decían que era el linaje de Abraham, pero Jesús les dice, ustedes al final han involucionado y terminaron quedando en calidad de hijo del diablo. Mire, y ellos se ufanaban de ser linaje de Abraham. Pero mire la cuestión. Sigamos adelante, porque aquí hay otro punto muy importante, la carta a los romanos. Si usted lo ve de los versos 6 al 8. Mire, viene el apóstol Pablo y empieza a escribir. No todos, oiga, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire, le repito, ellos dicen, nosotros descendemos de Israel, del país llamado Israel. Pero dice, no toda la gente que está así son israelitas. ¿Cómo es eso, dirá usted? Pueden tener la nacionalidad. Esta. Yo soy israelita porque mi DPI o mi pasaporte dice que soy de Israel. Ah, bueno. Ellos lo presentan así. Pero hay un aspecto que usted tiene que considerar. Porque el apóstol Pablo dice, no todos. Ellos hablan de un Israel nacional. Fíjese, entonces usted puede aplicarlos si usted desea, hijos como la arena. Y si no son, hijos como el polvo. Porque les repito, de Abraham descienden básicamente el montón de naciones. Entonces algo tenían que pescar de él, ¿verdad? Pero viene el apóstol y ¿saben qué dice? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, porque podrían decir, pero entonces nosotros venimos de tal lado. No. Y él dice, dice, porque Abraham tuvo hijos. Les repito, con Agar, con Sara y con Cetura, o Cetura, como usted le quiere decir. Entonces, mire, creo que 6 tuvo Cetura, 1 con Agar, 7. Entonces, puede ser hijo de Abraham, sí, pero si era de esa descendencia, no califica para esto. Porque, ¿qué dice? La promesa es, en Isaac te será llamada descendencia. Mire la diferencia que hay. Porque les repito, el tronco que se deriva de Abraham y pasa de Isaac y de ahí Jacob, porque recuerde que de ahí, de Isaac se derivó Esaú y Jacob. Esaú, lejos, pero Jacob transformado en Israel, el príncipe de Dios, de donde se derivan las 12 tribus y 12 patriarcas que formaron la nación de Israel. Mire, ¿se da cuenta cómo va la situación ahí? Espero no confundirlo. Pero entonces, mire, ahora viene esto, porque note el punto. Déjeme que les recuerde esto, ¿ve? Decía que Gálatas, que vino Abraham, tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, ¿verdad? Ahora cuando venimos nosotros, empezamos a leer esto, dice, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Entonces, ¿qué? El que nació. Si usted quiere ver la genealogía, ¿de quién? De Ismael, el hijo de Agar. Estos que dice, estos no son hijos de Dios. Mire lo complicado que hay para algunos, porque dirán, pero yo estoy en esto. No, esto es fundamental, porque les repito, la descendencia se derivaba Abraham, Isaac, Jacob y de ahí en adelante, como correspondía. Pero entonces, mire, dice, si no dice, los hijos de la promesa son los que se consideran descendientes. Entonces le repito, alguien dice, es que yo soy hijo, yo soy de la promesa. Muy bien, ¿cómo es su genealogía? Tendría que decir, si viene de arriba para abajo, Abraham, Isaac, Jacob, una de las tribus de Israel, cualquiera de las 12. Mire, así era la situación. Entonces se da cuenta, allí hay hijos. Pero hermano, mire, a mí lo que me interesa es explicarle esto, porque le repito, Abraham tuvo hijos como el polvo. Ya vimos naciones. Abraham tuvo hijos como la arena, Israel.
¿verdad? Pero Abraham tuvo hijos como las estrellas. Y eso, hermano, le repito, es lo que implica la iglesia. Y de eso le quiero hablar un poquito, porque mire, cuando usted empieza a revisar esto, Mateo capítulo 1, verso 1, dice, libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo. Oiga, genealogía de Jesucristo. Y le ponen hijo de David, hijo de Abraham. Mire, le marcan al final a Cristo en 4 facetas, pero quedémonos solo con esta, porque dice hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, si usted lo ve en facetas de tiempo, ¿quién vivió antes, Abraham o David? Hermano, Abraham. Porque él salió de Ur de los Caldeos. Como Abraham, llegó el cambio a Abraham. Después tuvo el hijo, el de la promesa, hablemos, Isaac. Después está Jacob, después están los 12 hijos de Jacob, que son los príncipes o 12, ¿cómo se llama? Tribus de Israel, y ahí se deriva todo. Y en eso fue que de ahí viene David y nació de la tribu de Judá. Fíjese, pero se da cuenta, entonces el primero tenía que ser, tenían que haber dicho hijo de Abraham y antes que decir hijo de David. Pero entonces mire, un punto importante, Jesucristo, hijo de David, el amado. Mire, el amado y el padre de multitudes. Mire, ese es lo importante. Ahora, porque usted va a ser hijo, a la manera de hijos, la simiente como las estrellas. Usted tiene que cumplir la primera faceta, como Jesucristo, hijo de David, hijo del amado, hijo del padre de multitudes. Mire, ¿y eso qué dirá usted? Pues mire, déjeme que le mueva el otro verso mejor aquí. San Juan 8:39. Vienen los que habían creído en Cristo. Le dijeron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces mire hermano, viene usted, le regreso aquí, hijo de Jesucristo, es el primer hijo de Abraham. Entonces, ¿cómo es que es hijo de Abraham? Porque si fuera hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mire, aquí hay una cosa importante. Entonces veamos la primera faceta. ¿Qué le dijeron a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos? Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te diré. Mire, y la carta de los Hebreos capítulo 11 dice que él salió como viendo al invisible. Y dice que buscaba una ciudad cuyo fundamento está prácticamente en Dios. Fíjese, entonces mire, usted es hijo de Abraham a la manera de Jesucristo, haga las obras de Abraham. ¿Qué hizo Cristo? Filipenses dice, el cual siendo Dios no estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, antes bien se despojó. Fíjese, de su divinidad tomó forma de siervo y llegó a la muerte y muerte de cruz. Pero entonces mire lo importante, usted es hijo a la manera de Jesucristo, que es hijo de Abraham. Usted tiene que hacer las obras de Abraham. Uno, despójese. Tiene que romper el cordón umbilical. Mire hermano, ¿qué es eso? El cordón umbilical usted sabe que es cuando está el bebé recién nacido, lo que le une prácticamente a la madre. Y cuando viene el bebé y en el parto, hablemos del parto natural, salió, lo primero que hacen es que le echan un tijerazo allí, hermano, y le cortan eso que era el vínculo con la madre, que era lo que le daba el alimento. Ahora él va a vivir bajo otra faceta, otro tipo de alimentación, un desarrollo y todo lo que usted sabe. Mire, usted va a hacer eso. ¿Qué tiene que hacer? De Cristo se dice, y el niño crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Mire, a la manera de Abraham. ¿Qué más? Le repito, viene usted, va a hacer las obras de Abraham. ¿Qué otra cosa hizo Abraham? Hermano, mire, fue obediente a lo que Dios le decía. No hagas esto. ¿Qué hacía Abraham? Preparó altares para dar sacrificios al Señor. Cuando le dijeron, entrégame tu hijo, al que amas a tanto, a Isaac, hermano, le dolió,
pero fue obediente. Mire, usted quiere ser hijo a la manera de Jesucristo, como Abraham, cumpla las obras de Abraham. Mire, viene Romanos capítulo 4, verso 9. Precisamente dice que a Abraham la fe le fue contada por justicia. ¿Cómo? ¿Por qué es justificado? No por lo bueno que es él, sino creyendo que Dios estaba perfeccionándolo a él. Fíjese, por eso cuando se habla de Cristo, dice, el cual fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Mire, se requiere justicia, se requiere que usted sea justificado, no por sus obras, sino por la misericordia y por la gracia de Dios, y creyendo que Dios está dispuesto a justificarlo y llevarlo a la santidad. Mire, hermano, ¿qué otra cosa? Dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, mire, hay otra faceta. Usted es hijo de Abraham a la manera de Cristo, usted tiene que recordar algo, que es heredero. Pero entonces veo una cuestión. Usted no tiene que decir, entonces espero mi terrenito, entonces quiero mi casita, entonces quiero que me den dinero. No, está hablando de las promesas. Promesas para la vida eterna en primer lugar. Mientras estamos en la tierra, por supuesto, Dios nos dará lo necesario. Como decía el apóstol, lo que usted y yo vivimos aquí en la tierra es como le dicen los famosos viáticos, para que usted tenga con qué vivir aquí. Pero la verdadera herencia la tendremos allá con el Señor en el reino eterno. Mire, hijo de Abraham. Sigamos, porque entonces, mire, viene usted y aquí hay otra situación. Lucas capítulo 13, verso 11 y verso 16. Dice el 11 que había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba, como dice, encorvada. Mire, como la columna se le curvó, entonces ella no tenía la capacidad de ver de frente, sino andaba, mire, inclinada, viendo hacia el suelo. Así es como caminaba. Entonces viene el Señor Jesucristo, la llama y la liberó. Entonces viene y lo criticaron, porque fue en un día de reposo. Entonces viene Jesús y dice, oiga, dice, a esta hija de Abraham, mire, otra hija, que Satanás había atado 18 años. No se le tenía que desatar de la ligadura. Entonces, mire, hermano, hay una situación. Usted tenía una característica. En la vida antigua, usted estaba atado también. Y, hermano, ¿por quién? Por Satanás. Pero hay una cuestión muy, muy delicada, porque recuerde que la Biblia dice, usted tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Pero entonces, hermano, recuerde que el libro de Eclesiastés dice que los huesos son la habitación del espíritu. Entonces, ¿qué pasó con él? Con esta mujer. Ella tenía su columna, pero la tenía encorvada. Entonces, ¿cómo estaba ella? Así, miren, completamente inclinada. ¿Y eso qué? Le repito, los huesos estaban curvos, no podía mantenerse firme. Y entonces, ¿sabe qué es lo que es eso? Hermano, eso era una contaminación de espíritu. No podía tener comunión con Dios. Entonces, ¿y eso qué pasó? Mire, usted, a la manera de la mujer esta, de igual manera, no podía tener comunión con Dios como consecuencia del pecado, hasta que nacimos de nuevo. Una vez tenemos comunión y comunicación con Dios. Y por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Mire, ¿qué necesitaba usted, hermano? A la manera de esta mujer, ser desatado. Y ahora la Biblia dice que por medio de la fe tenemos acceso al lugar santísimo. ¿A dónde? Hasta la habitación de Dios. ¿Qué nos dio esa libertad? La sangre de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, ¿qué necesita usted? Que la sangre de Cristo, hermano, prácticamente vino Cristo, pagó todos los pecados, ahora nos trae a vida abundante, para que entonces usted goce sin ningún tipo de ataduras. Por eso, la primer ministración que debe de tener aquel hombre que recibió a Cristo en su corazón es el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque si la persona se bautiza en agua,
todos los derechos que estaban sobre su vida antigua, hermano, son cancelados porque el hombre viejo, es prácticamente inutilizado en las aguas. Y usted se hace uno con Cristo en su muerte y su resurrección. Mire qué bonito eso, pero entonces le repito, eso es lo que usted necesita. Esta faceta en la cual usted tuvo que haber sido libre. Pero no con esfuerzo humano, sino Dios hizo la obra en su vida. Mire la segunda faceta. Miremos esta otra. Aquí ya hay dos. Lucas 16 habla precisamente de dos personajes. En primer lugar, había un hombre rico. Dice que estaba siempre bien vestido y hacía cada día banquete. Mire, banquete, buena comida. No sé cuántos invitados tenía cada día, pero hermano, estaba bien. Y dice el verso 20, había un hombre muy necesitado, cubierto de llagas, de nombre Lázaro. Oiga, Lázaro. Y que estaba echado a la puerta de aquel rico. Estaba enfermo, usted sabe que tenía problemas y todo. Entonces cuenta, cuando usted va viendo la situación esta, habla de los dos. Y dice precisamente, un día se murió el rico. Y hermano, lo llevaron al lugar que le correspondía. Después murió Lázaro y lo llevaron a donde le correspondía también. Entonces viene el verso 23, estando en el Hades. ¿Quién? El rico. ¿Cómo estaba? En tormentos. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mire, entonces vea la posición después de la muerte. ¿Dónde estaban los dos? Uno estaba siendo tratado, el rico, y Lázaro en el seno de Abraham. Ambos eran hijos, fíjese hermano. Este es un punto que usted debe tener claro. Los dos eran hijos, pero cada uno, hermano, según lo que hizo aquí. La Biblia dice según de Corintios 5:10, porque todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Es decir, desde que nació de nuevo hasta que lleguemos a la tumba, a la muerte. Y entonces, ¿qué pasó? El hombre rico, mire, estaba bien, hacía banquete, disfrutaba todo, pero no se recordaba tal vez tanto de Dios como debería. Y Lázaro, hermano, tenía problemas y lo que hacía es que su esperanza no estaba en Dios, estaba lamentablemente en el rico. Los dos tenían problemas. Pero entonces vea el punto aquí. Porque cuando estaban ahí, Lucas 16:24, dio voces, ¿quién? El rico. Y dijo, oiga, ¿qué dijo? Padre Abraham. Mire, otro hijo de Abraham. ¿Quién? El rico. Y le dijo que tuviera misericordia de él, que Lázaro fuera, que mojara la punta del dedo en agua y porque se la pusiera en la lengua. Entonces, porque estaba atormentado. Entonces viene Abraham y le dice que hay una cima con S, con C es para arriba, con S es como un barranco profundo y que no se podía pasar de un lado a otro. Entonces, ¿qué pasó? Vino este hombre. Le repito, siendo hijo, estaba siendo purificado, porque lamentablemente no dio la talla que le correspondía mientras estuvo en la tierra. Mire lo delicado que es. Pero entonces viene y el verso 25 dice, Abraham le dijo, hijo, oiga, ¿qué le dijo? Hijo, era hijo. Pero le repito, hermano, mire, eso estaba mal. Dice, recibiste tus bienes en tu vida. Tuviste lo necesario y no aprovechaste lo que tuviste. Entonces, ¿sabe qué pasa, hermano? Dos hijos, uno a la manera del rico. ¿Cuál fue el problema del rico? Que mire, por tener tantas cosas, descuidó su comunión con Dios. Ahora, ¿qué pasó con Lázaro? Lázaro dice, tuvo males. Y mire, hermano, cuando usted empieza a revisar esto, dice, ¿qué tuvo Lázaro? Tuvo males, ¿verdad? Cuando lo miramos aquí, el verso 20 dice que estaba cubierto de llagas. Estaba enfermo, comía lo que le sobraba al rico. Pero entonces le repito, este hombre, mire, tuvo algunas situaciones, pero ¿sabe qué hizo? Su esperanza era lo que el rico diera. Y realmente la esperanza de él tenía que haber sido Dios.
Porque mire, él conocía el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento dice, por su llaga nosotros fuimos sanados o curados. La Biblia dice, yo soy Jehová, tu sanador. Entonces él tuvo que acercarse mucho más a Dios, pero mire, no lo hizo. Lamentablemente recibió males. Ahora está siendo consolado, pero le repito, no disfrutó la vida abundante que le correspondía vivir aquí en este lugar llamado planeta Tierra. Mire, los dos tenían problemas, pero los dos eran hijos. Ahora, usted no debe ser como, mire, como decía aquel niño, ¿verdad? ¿Cómo quiere ser? ¿Como el rico o como Lázaro? Como el rico en la tierra y como Lázaro ahí en el cielo. ¿Verdad? Hay que gozar de las dos facetas. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted es hijo, pero debe tener cuidado. Que lo que usted tenga no lo aleje de Dios, como le pasó al rico. Y que si usted tiene problemas, que usted no ponga su esperanza en cosas terrenales, sino tenga su confianza en Dios. Ese es el punto de ellos dos, fíjese, hermano. Mire, fácil la situación, ¿verdad? Sigamos pues, porque mire, aquí hay otra. Tenemos a un hombre llamado Zaqueo. Mire, y Zaqueo, mire, para comenzar, su nombre se traduce como puro, como limpio o como justo. Y mire, hermano, ahí había problemas. Ahí había problemas. Porque precisamente cuando usted empieza a leer la historia de Zaqueo, dice, había un hombre rico llamado Zaqueo. Y empiezan a describir que él era el mero jefe de los publicanos. Mire, la vez pasada cuando estábamos revisando esto, hay un comentario, uno de los comentarios bíblicos decía que, por ejemplo, venían los romanos. Mire, ¿qué hicieron ellos? Llegaban y conquistaban, estaban en Jerusalén. Centrémonos ahí. Fíjese, estaban los romanos en Jerusalén. Entonces ellos tenían su gente, sus soldados. Tenían donde dormir, todo. Básicamente la fuerza para tener el control de toda la población. Estaban bien, según él, en eso. Pero habían facetas que había que trabajar. Una de ellos, hermano, era, por supuesto, Israel era tributario. Entonces ellos tenían que pagar una cantidad específica de dinero, si usted quiere, a la semana, a la quincena o al mes o al año. Como usted diga, ellos había un presupuesto y dijeron, bueno, hay que cobrar de impuestos tanto. Pero, ¿qué hacían los romanos? No se involucraban en eso. Lo que hacían es que negociaban. Mire, necesitamos gente que se quede recuerde, Jerusalén tenía 12 puertas. En la puerta de las ovejas. Que haya alguien que ponga su oficina ahí y que se dedique a cobrar impuestos en esa puerta. Y así tenían en las distintas puertas. Entonces, bueno, Zaqueo dice que la gente que tenía mucho dinero era la que podía agarrar eso. ¿Cuánto hay que pagar a la semana, quincena, mes o al año de impuestos? Tanto. Decía él, sí tengo eso. Más o menos negociaba, había que comprar el puesto prácticamente y se ponían a la puerta. Fíjese, se recuerda que en el Nuevo Testamento Leví era cobrador de impuestos y estaba a la mesa recogiendo el dinero. Entonces, ¿qué pasó? Fíjese que viene este hombre llamado Zaqueo. Le repito, era hombre rico. Y entonces ahí estaba. Pero mire, uno de los problemas, y por eso eran odiados este tipo de personas. Porque fíjese que venían ellos, digamos los romanos decían, ¿saben qué? Necesito que me junten 10 millones al mes, por dar una cantidad, 10 millones. Bueno, decían ellos, 10 millones, ellos que dividían 10 millones dentro de 30 días, que es para nosotros el mes comercial, tanto al día. Bueno, él decía, entonces, ¿sabe qué hacían ellos? Ellos calculaban, con tantas personas que lleguen y paguen tanto, ahí lo juntamos, lo del día, lo de la semana, lo del mes. Ellos ya habían hecho cálculos, ¿verdad? Todo bien, pero como ellos tenían empleados y como de eso vivían, entonces ¿sabe qué pasaba? Por decir una cantidad, ellos si cobraban impuestos, pongamos un número, 50, por decir eso, 50, por persona,
juntaban muy bien por la cantidad de gente que entraba diariamente. Entonces venían ellos y decían, bueno, si pagan 50 cada persona, más o menos en 1 o 2 semanas juntamos lo que hay que pagarle al gobierno de Roma. Ahora todo lo demás era ganancia. ¿Pero qué hacían ellos? No decían, bueno, 15 días de ganancia, no. Entonces decía, si cobramos 50, entonces, hermanos, se hacían los trucos. Y usted llevaba una chumpa nueva que viajó y compró su chumpa, compró zapatos nuevos. Ese es mercadería nueva, eso paga tanto de impuesto. Hermano, mire, cobraban y realmente extorsionaban a la gente. Entonces, fíjese, lamentablemente eran injustos en ese sentido y como trabajaban para el gobierno de Roma, eran odiados. Pero vea una cuestión, Zaqueo dice precisamente que él era un hombre, ahí estaba. Y cuando usted llega al punto, mire, él era odiado, él era mal visto. Cuando de repente Mateo 10:11, precisamente viene en la Biblia y dice, ¿sabe qué? La instrucción de Cristo, cuando ustedes entren a una ciudad, cuando entren a una aldea, primero infórmense quién es digno en esa ciudad y se quedan hospedados en ese lugar. No entren a cualquier casa, averigüen quién es digno. Ahora les repito, mire, así era la instrucción que Cristo mismo le dio a los discípulos. Mire, ahora viene él, y que era Zaqueo, publicano, odiado. ¿Y sabe qué es lo que encontramos usted? Lucas 19:7, porque estamos ahí, viene Jesucristo y le dice unos versos antes, ¿sabes qué, Zaqueo? Mira, desciende del árbol donde estás subidito, porque me es necesario hospedarme en tu casa. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿A quién? Al publicano. Y les repito, lo que Jesús dijo es, primero investiguen en la ciudad quién es una persona digna, quién es una persona honorable. Fíjese, quién es una persona que valga la pena para ir y hospedarse ahí. ¿Y sabe qué hace Jesucristo? Dice, me voy a hospedar en tu casa, Zaqueo. Pues si Zaqueo tenía mala fama, le repito, era publicano. Fíjese que era la clase más baja de la sociedad. La gente esa era odiada. Entonces, fíjese, como le digo, el verso 7 dice, al ver esto, ¿qué dice? Todos murmuraban, diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Mire, ¿qué decía Cristo? Hospédense con alguien que sea digno. ¿Y qué decía la gente de Zaqueo? Es un pecador. Mire, y les repito, Zaqueo lo que significa es puro, significa limpio, significa justo. Su nombre decía una cuestión, las actitudes aparentemente decían otras. Entonces viene Jesucristo y cuando está ahí, se pone, comen, llega un montón de gente y platican y todo. De repente, Zaqueo se pone de pie y le dice, ¿sabes qué, Jesús? La mitad de mis bienes repartiré entre los pobres. Tenía bastante. Ese era un gran negocio lo de los impuestos. Entonces, ¿qué dice? La mitad de mis bienes la reparto entre los pobres. Y dice, y a cualquiera, oiga, a cualquiera que haya defraudado en algo, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Sabe qué era eso? La ley decía, por ejemplo, venía una persona, se robaba una oveja, tenía que pagar 4 tantos. Por eso David, cuando dijo, ese hombre le robó la oveja al vecino y hizo tal cosa, ese es digno de muerte, pero antes que lo maten, que pague 4 tantos, 4 ovejas. Y eso es lo que dijo Zaqueo. ¿Sabes qué? Si en algo defraudé a alguien, si yo le robé, se lo voy a restituir cuadruplicado, es decir, cualquiera tenía derecho. ¿Te acordás que aquel día me cobraste tanto de más? Aquí está eso, cuadruplicado. Miren, eso era la pena que tenía que cumplir. Entonces viene Jesucristo y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto, ¿qué dice él? Él, ¿quién? Zaqueo. Él también es hijo de Abraham. Ahora, ¿y eso qué? Mire, usted tiene que ser
un hijo de Dios a la manera de Zaqueo. Ahora, ¿en qué situación? Mire, simple, usted tiene que ser hijo a la manera de Zaqueo de una manera práctica, en que vino este hombre y ¿sabe qué hizo? Empezó a actuar precisamente como lo decía su nombre. Empezó a actuar siendo un justo. Mire, hermano, siendo puro, siempre limpio, no tenía ningún tipo de acusación. Y eso, hermano, ¿sabe qué significa? Usted es hijo de Abraham, usted tiene que tener algo bien importante en su vida, y es que usted sea conocido por sus buenas acciones, que usted no tenga ningún tipo de señalamiento. Recuerde que la Biblia, no recuerdo si es con el anciano o con el diácono, que dice que tenga un buen testimonio con los de adentro, la iglesia, y con los de afuera, la gente de la calle. ¿Y eso qué? Pues mire, hermano, esto es importante porque le repito, usted sí tiene que hacer eso a la manera de este hombre Zaqueo, de que le repito, cuando él decía, y si en algo defraudé a alguna persona, tiene derecho a venir y se lo voy a restituir. Es decir, tenía una característica ya para llegar a ser llamado hijo de Abraham, de que él estaba dispuesto a reconocer que había hecho las cosas mal. Mire qué importante eso, porque entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa en algún momento? Hay gente que hace algo malo y le preguntan, ¿y quién fue? No sé, cuando yo vine ya estaba así, y él fue. Y el Salmo 15, se recuerda, es famoso. Señor, ¿quién subirá al monte santo? Y dice, el limpio de manos, corazón puro, que no es vanidoso y empieza a escribir una serie de cosas. Y que aún, dice, aún, le repito, aún dando testimonio contra sí mismo, aún así, a pesar de eso, siempre va a decir la verdad. ¿Quién lo descompuso? Fui yo. ¿Pero se lo van a cobrar? Sí, pero fui yo. Miren, a pesar de que le afecta a él, nunca deja de decir la verdad a la manera de Zaqueo. Mire, hermano, así hay que hacer. Sigamos, porque mire, aquí está el último. Viene la Biblia, Romanos capítulo 4, verso 16, dice precisamente, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Les repito, ¿quiénes viven bajo la faceta de la gracia? La iglesia. El pueblo de Israel tenía la ley y la humanidad estaba sin ley. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia dice, para que sea por gracia. Ahí está, fíjese. También dice, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Ahora qué? Gálatas 3:7 complementa esto diciendo, los que son de fe, oiga, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ah, mire, ¿y eso qué dirá usted? Hermano, mire, es pues la fe, la certeza, es pues la fe, la convicción. Hebreos 11:1. Pero, hermano, hay una cosa que es bien, pero bien importante. Efesios 2, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Mire, usted es hijo de Abraham, usted debe tener esa característica, debe ser de los que tienen fe. Fíjese, los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Y eso qué dirá usted? Pues mire, hermano, bien simple la situación, hombre. Porque entonces, mire, Romanos 3:27 dice esto. ¿Dónde está vuestra jactancia? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, ¿sabe qué es una situación bien importante, hermano? Usted es regido por distintas leyes. El pueblo de Israel, mire, le repito, la humanidad, empecemos de Génesis 1 hasta la época que Moisés estableció ya la ley, cuando estaban ya en el desierto, ellos estaban sin ningún tipo de ley. El pueblo de Israel, desde que empezó Dios a darle las instrucciones y toda la ley que correspondía, desde ahí hasta los evangelios, la ley de Moisés. Pueblo de Israel que tenía que cumplir todo eso. Pero, hermano, viene usted, vengo yo, que estamos en la época
de la iglesia y lo que le corresponde en la iglesia es la gracia, una de las facetas en la que usted tiene que vivir es por la ley de la fe. ¿Y eso qué es? Mire, hermano, las leyes se cumplen, pero una de las características de la ley de la fe es que usted debe de creer que Dios es poderoso, que Dios puede proveerle, que Dios le puede sanar. Mire, todas las facetas que implican fe. Por eso la Biblia dice esto. Todo aquel que duda, le es contado como pecado. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Hermano, ahí es donde usted, en la ley de la fe, usted hace actos de fe. Por ejemplo, usted se congrega, ese es un acto de fe. Usted, hermano, lee la Biblia, ese es un acto de fe. Usted ora por los alimentos, esos son actos de fe. Usted en la iglesia ofrenda, da diezmo, actos de fe. Usted ora por los enfermos, actos de fe. Mire, todo el servicio que hacemos para Dios, actos de fe. Eso, hermano, es algo que les repito, usted hijo de Dios, haga eso, actos de fe. Pero mire, sigamos. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Y eso qué? Mire, en la ley, el apóstol Pablo lo resume diciendo, la ley dice, haz esto y vivirás. Pero, por el contrario, ¿qué es lo que dice? Para el que es hijo de Abraham, por medio de la fe. Dice, el hombre es justificado por la fe. Entonces no tiene que decir, es que si hago tal cosa, entonces Dios me va a perdonar. No, hermano, mire, una persona puede cometer cosas graves. Hay unas que tienen sus consecuencias, pero hermano, viene la persona, me equivoqué, pequé, tiene libertad para acercarse a Dios y decirle, Señor, perdóname, he pecado, y es justificada esa persona. Es cierto que pecó, es cierto que mucha gente se dio cuenta, pero Dios lo puede perdonar. ¿Tiene pecado este? No, ya lo acabo de perdonar. La sangre de Cristo nos limpia de pecado. Mire, el que está en la faceta con la fe y que es hijo de Abraham, hermano, es justificado precisamente creyendo que Dios puede hacer esa obra. Les repito, es que mire, ese pecado que cometí, nadie me lo podría perdonar. Tiene razón, en la tierra tal vez nadie, pero Dios siempre está dispuesto. Por eso la Biblia dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Mire lo importante que está en ese sentido. Pero mire la otra faceta, Santiago 2:18. Viene este hombre y hace un resumen. Le dice, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Y le dice, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Y qué dice? Yo, dice él, te mostraré mi fe por mis obras. Entonces le repito, hermano, mire, una de las cosas fundamentales, precisamente cuando usted y yo somos hijos de Abraham, a la manera de los que tienen fe, es que, hermano, usted va a decir, yo tengo fe, y como consecuencia de tener fe, actúa. ¿Está enfermo aquel? ¿Está algún enfermo que dice, haga oración? ¿Está algún enfermo? Llame a los ancianos. ¿Está algún enfermo? Que lo unjan con aceite. ¿Está algún enfermo? Que oren por él. ¿Está algún enfermo? Que confiese su pecado. Todo eso, mire, hermano, ¿cómo va a mostrar su fe? Actuando. Les repito, actuando. Esa es la manera en que viene Santiago y dice, no, hombre, usted dice que tiene fe. Bueno, si tiene fe, empiece a hacer eso. Es que Dios me dijo que mi deuda está cancelada, que bien, si tiene fe, entonces vaya donde usted debía y averigüe cuál es su saldo. Eso es lo que tiene que hacer. No, pero es que por fe, decía, hay un hermano que conocí y decía, es que por fe ya está pagada la deuda. Muy bien, por fe ya está pagada. Vaya a averiguar el saldo entonces donde tenía la deuda. No, pero es que ya está pagada. Sí, pero le repito, usted tiene fe, muestre las obras diciendo, yo voy a ir y cuando yo llegue no habrá eso. Hermano, viene una persona y dice, es que yo sé que el Señor me puede sanar. Entonces, el médico dice que estoy enfermo, el médico dice que me van a operar, pero yo voy a ir, van a orar por mí y yo sé que el Señor me va a sanar.
muestre su fe. ¿Cómo? La obra sería, busque que oren por usted, que lo unjan con aceite, mire, los distintos métodos de sanidad, pero mire, a la manera del hijo de Abraham, que tiene fe. Hermano, es lo que tiene que hacer usted. Pero mire, simple la situación. Entonces, el resumen está ahí. Usted es hijo de Abraham a la manera del hijo de las estrellas, ¿verdad? De la simiente que es como estrella, Jesucristo, la mujer enferma, el rico, Lázaro, Zaqueo y los que son de fe. Cada uno de ellos tiene facetas, hermano, en las cuales usted se tiene que mover. Porque usted es una simiente de Abraham como las estrellas, que está en el tiempo de la iglesia y que usted disfruta de la gracia y que la fe es fundamental. Usted necesita eso. Si usted no tiene esto, tiene problemas. Si usted quiere hacer las obras de la ley del Antiguo Testamento, tiene graves problemas, porque entonces no está ubicado en donde le corresponde. Qué delicado es. Así que mire, hermano, métalo en su corazón y que Dios le permita ser prosperado. Amén. Padre, presentamos a tus hijos una vez más y queremos suplicarte, Dios, que tú actúes con amor, con gracia y con abundante misericordia sobre cada uno de ellos. No permitas que desmayen, Dios. No permitas que se cansen, sino al contrario, Señor, renueva sus fuerzas. Dales gracia, aumenta su fe, Dios, y permite, Dios, que vean tus obras. Que vean, Dios, la respuesta para su necesidad y sobre todo, Dios, opera extendiendo gracia y misericordia y paz sobre ellos para que tu bendición los sustente en cada momento en su vida, Dios. Yo los bendigo y te ruego, Dios, dale de tu bondad y que el bien y la misericordia le sigan todos los días de su vida. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Dios amado. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.